sarcástica que me dijo que por favor si me paraba adelante no me pusiera a llorar de nuevo. Bueno, Juan capítulo 3 versículo 16 es un texto que es tremendamente conocido. Dice en Juan capítulo 3 versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, Virginia lo repetía, lo repetía, lo repetía. Y cuando estaba en reunión con nosotros decía, quiero que oremos por la vecina, y mencionaba a la vecina. Quiero que oremos por mi hermana, y mencionaba a su hermana. Quiero que oremos por, y mencionaba, y nosotros en son de broma decíamos, a ver, ¿quién va a decir algo? Adivinen quién. Virginia. Entonces, una y otra vez era Virginia orando e intercediendo o conversando con ustedes, o como dije hace un rato atrás, si había alguien que estaba enfermo, ella iba y oraba por el que estaba enfermo. Y catetemente no solamente oraba por el que estaba enfermo, sino que anotaba al enfermo para que nosotros siguiéramos orando por el enfermo. Como también dije antes, así fue un honor conocerla. Y como les dije a ustedes, fue un honor para ustedes tenerlas como hermana, tenerla como tía, conocerla como vecina. Y fue un honor para nosotros tenerla entre nosotros. Es cierto que no fue una mujer perfecta. También les compartí que la manera en que ella conoció al Señor básicamente fue a partir de una situación tan triste en su vida que rompió su corazón. Cuando ella caminaba sin saber por dónde ir, se encuentra en Rodríguez, con Castellón, con una señora que le invita a pasar a la iglesia. La persona que había sido su pareja, quien era el papá de Carolina y quien era el papá del niño que venía en su vientre, se fue, como nos reímos en nuestro humor con Carolina, se fue a comprar cigarros, pero nunca más volvió. Lo que fue un momento de un corazón destrozado para Virginia significó en ese minuto cambiar por entero su vida. Ella aprendió a partir de una situación tan difícil de infidelidad, con el que podía confiar ya no confiaba, aprendió que había alguien que era fiel en todo el sentido de la palabra, y ese que era fiel era Dios. Como compartimos hace un par de horas atrás, Virginia creyó en un Dios que promete y en un Dios que cumple sus promesas. Amén. Ese era el Dios que Virginia quería compartir una y otra vez con ustedes y por el cual ella se alegraba y se gozaba. No puedo sacar de mi cabeza su sonrisa. No puedo sacar de mi cabeza la mano en el hombro diciendo y preguntando, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno es verte. Hace un par de semanas atrás viene a reunión y dice, me escapé de Carolina porque no quería que saliera. Carolina no quería que saliera porque estaba enferma. Ella no se dio cuenta, pero Virginia vino a reunión y estuvo con nosotros hace un par de semanas. Y dice que me tengo que ir rápido porque si no Carolina me va a retar. Bueno, ustedes conocen a Carolina. Efectivamente la retó. Pero ella en su mano en el hombro me dice, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? No importaba lo que estaba pasando, siempre hay una palabra de ánimo. ¿Por qué? Porque la esencia de su corazón estaba basado en esto. Es una frase sencilla. Dios es Dios fiel. Nada más que en eso. Dios es Dios fiel.
Un Dios fiel que ama y que actúa conforme a ese amor. ¿Cómo yo sé que Dios te ama? ¿Cómo tú sabes que Dios te ama? La respuesta también era sencilla. Yo sé que Dios te ama. Y yo sé que Dios me ama. Porque dio a su Hijo, la vida de su Hijo, por amor a ti. Cuando nosotros hemos cantado estas canciones un poco alegres, un poco tristes igual, pero que tienen relación, particularmente estas alegres, que Cristo resucitó, que celebremos esta victoria, es porque, como también he compartido una y otra vez, aunque estamos tristes, muy tristes, es una tristeza con esperanza. No es solamente un cuento que nos repetimos en nuestras cabezas para traer de alguna manera ánimo para vivir. No, está basado en un libro que se demoró cerca de 1600 años en escribirse. Está basado en un libro que 40 personas distintas la escribieron. 40 personas en un lapso de 1600 años. Está basado en un libro que desde Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez nos dice, Dios es Dios fiel. Está basado en las promesas que Dios nos ha dado. Y si me atrevo a decir esto es porque conocí a esta mujer y ella lo creía y se consolaba en esto. Su gran temor no era el ir y morir, ese no era su temor. No había temor de morirse por ella. Ella sabía dónde iba. Sabía que su morada era en los cielos con su Padre Celestial. Podía ver y podría ver y abrazar a su Salvador. Podría decir, bien te encontré. Tenía temor por sus hijos, por los que estaban acá. Carolina le dice, pero si ya estamos criados. Y yo lo hubiera criado, no tan bien criado, pero criado al final. Sí, están criados. El temor de esta mujer era particularmente relacionado porque sus hijos conocieran y vibraran apasionadamente por quien ella vibró, por Jesucristo. La fe de esta mujer no era una fe vacía, era una fe apasionada, en todo el sentido de la palabra. Ella confiaba que Jesús dio su vida por ella. Y ella confiaba que Jesús resucitó victorioso y que el triunfo de la resurrección iba a ser su triunfo. Leímos hace un par de horas, cuando Pablo dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que los que durmieron en Cristo vendrán. ¿Por qué? Porque les digo algo, dice Pablo. En algún momento viene Jesucristo de nuevo y en algún momento los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos con Él, juntamente con ellos, en las nubes. ¿Por qué creía esto Virginia? Porque creía en un Dios que promete y en un Dios que cumple sus promesas. Porque creía que Dios era Dios fiel. Si no, pregúntenle a sus hermanas, pregúntenle a sus hijos. Pregúntenle en el Dios que creía Virginia. Era el Dios fiel que promete y que cumple sus promesas. Un Dios que es de mucha paciencia. Un Dios que no se enoja fácilmente. Un Dios que pasa por alto para que tú te reconcilies con Él. Una y otra vez.
Tú podrías inclusive haberte enojado con ella en algún minuto y ella podría decirte, no tienes por qué enojarte conmigo, porque lo que yo te estoy diciendo es lo que Dios dice que es. Y tranquilamente te decía lo que tenía que decirte. No sé en qué pecado estás esclavo. No sé en qué estás en esclavitud. No sé de qué manera habían pecado en contra tuya. No sé de qué manera tu corazón se ha llenado de amargura. La fe de Virginia era sencilla. La fe de Virginia decía que Jesús murió por mis pecados. Todos. Cada uno de ellos. Los que yo he cometido y los que hayan cometido contra mí. La fe de esta mujer era simple. No era compleja. Jesús murió por ella. Jesús resucitó. Yo le creo. Eso era todo. Delante le dije, la manera de honrarla es darse el tiempo de creer en lo que ella creía. La manera de honrarla. En algún momento de la historia, Dios dirá, levántate. Y se levantará. ¿Estamos tristes? Yo estoy triste. Más de lo que podría yo imaginar que iba a estar triste. Más de lo que podría imaginar. Sin embargo, yo me imagino a Virginia en mi oído diciéndome, Rodrigo, háblale de esto. Háblale de esto otro. Háblale. A las 4 de la tarde cuando compartí, les dije a los que estaban, les dije, soñé con ella anoche. Radiante su sonrisa. Como cuando la conocí hace como 15 o casi 20 años, perdón. Radiante ella. Diciéndome, ya, ¿y ahora qué viene? Y yo le decía, bueno, te tienes que presentar delante de Dios. ¿Y ahí qué le digo? Que estás acá por pura gracia. Que a pesar de ti, estás delante de Él. Y que Él te acepta a pesar de ti. ¡Anda! Y una suerte de decirme, ya, tengo que irme. Yo después despierto y digo las tonteras que sueño. Pero la verdad, yo creo que es más realidad que un sueño. Porque así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creo que Virginia está en el cielo gozándose de la presencia de Dios. Hay un joven que una vez tuvo un sueño, comillas, acá, un alumno de la escuela dominical. Este alumno decía, ¿sabes, mamá? Le contaba, estaba en la casa y de repente está todo oscuro y me levanto y veo mi cuerpo en la cama y subo hacia el cielo. Y en el cielo encuentro que hay un grupo de personas vestidas de blanco. Un blanco tremendamente resplandeciente y que miran hacia uno que tiene un rostro como de sol. Y desperté. ¿Quién soñó eso? El hijo de David Insulza. El David Israel. Yo me imagino a Virginia ahora como aquella o dentro de aquel grupo, vestido de ropas blancas y resplandecientes, mirando hacia aquel
cuyo rostro es como el sol y que está gozándose y siendo consolada en su presencia. Y que en algún momento viene junto a Cristo, el Señor. Mis hijos me preguntan, siendo muy chicos, si el viejito Pascuero existe. Y yo les digo, hijo, el viejito Pascuero existió, pero se murió. Era un cristiano, le digo, que vivía hace como 1600 años atrás. Y que en algún momento murió y se fue a la presencia del Señor. Y en algún momento de la historia, junto a mi madre, junto a la madre de Carolina y Alfonso, junto a nuestras madres que han partido, vendrá también el viejito Pascuero, le digo a mi hijo, junto a Cristo. Entonces mi hijo al rato me pregunta, papá, el Martín, ¿cuándo viene el Señor de nuevo? ¿Y por qué tanto interés en eso? Es que ahí viene el viejito Pascuero, papá. ¿Cuándo viene el Señor de nuevo? ¿Por qué tanto interés? Es que ahí también viene Virginia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Esto es tuyo, solo por la fe, solo por gracia, a pesar de ti. La Biblia dice que Jesucristo murió por tus pecados. La Biblia dice que Jesucristo resucitó. La Biblia dice que hay una señal ineludible o una señal tremenda, y la señal tremenda es la sangre del Hijo de Dios. Y por esa sangre tú estás cubierto, y por esa sangre está cubierto todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, el que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios nos ve cubiertos por aquella sangre. Y cuando somos cubiertos por aquella sangre, lo que somos cubiertos es por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios, por su justicia. Entonces, cuando Virginia se presentó delante del trono de Dios, lo que tenía puesto era un manto de justicia, un manto de misericordia, un manto de la fidelidad de Dios, que fue puesto en el momento en que aceptó que Jesús es el Cristo, el que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Comparte aquel manto de justicia, comparte aquel manto de misericordia, comparte aquel manto de fidelidad, no la tuya, sino la fidelidad de Dios, que es para todo aquel que cree que Dios es Dios fiel y que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz y a resucitar conforme a las Escrituras. Una fe sencilla. Una fe sencilla. Dios es Dios fiel. Y esa fidelidad llevó a Dios, a su Hijo, a la cruz, a morir y a resucitar. Nuestra esperanza, ¿cuál es? Que así como Jesús murió y resucitó, nuestra amada hermana Virginia vendrá con Jesús.